Hola a todos y todas, bienvenidas a un capítulo más de Contingentes Innecesarios, que es el podcast de Cine con Ñ, tu medio digital de cine y series españolas. Hoy seguimos repasando la historia del cine español y hablamos de clásicos, en este caso de uno ideal para celebrar la figura paterna. Hoy hablamos del milagro de Petinto. Para tamaña misión estamos la persona que os habla, Arturo Tena, y me acompaña un programa más, un hombre que no fabrica obleas, pero que se ha llevado alguna hostia, José Cano, aunque no sé si hoy debería llamar Joselito. Papito. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Efectivamente, hoy hablamos del clásico de 1998 de Javier Fesser y lo hacemos gracias al patrocinio de esta sección de la plataforma Flixolé, que nos permite hablar de esta película porque tiene una oferta especial de suscripción por el Día del Padre. Suscribiéndote con el código PAPADECINE, todo junto y en mayúsculas, puedes disfrutar de un año de suscripción a Flixolé por 34,99 € al año en lugar de los 39,99 € habituales que cuesta la suscripción a la plataforma. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Bien, El milagro de Petinto es una comedia con mucha fantasía en la que se relata la historia de un hombre muy particular, Petinto, que siempre tuvo un deseo: ser un buen padre. No se me ocurre mayor satisfacción para un padre que el haber convertido a su hijo en un hombre de bien, en un ciudadano hecho y derecho. Cuántos momentos felices habíamos pasado viéndole crecer. Parece que fue ayer cuando vino al mundo y sin embargo había llegado el momento de decirle adiós, de ver cómo echaba a volar el chaval al que mi pobre Olivia y yo habíamos dedicado toda una vida. El milagro de Petinto es el primer largometraje como director de un tipo que quizá os suene de algo: Javier Fesser. Antes de La gran aventura de Mortadelo y Filemón, antes de Campeones y por supuesto antes de Campeones e Historias lamentables, Fesser ya había triunfado en cines con una comedia absurda, un poco negra, que bebía del humor de Bruguera pero que también bebía del cine clásico de Hollywood. Fue la que marcaría un poco el estilo de las siguientes películas que haría. El milagro de Petinto llevó los efectos digitales también a un nivel que el cine español no había visto antes y además se atrevió a una mezcla de géneros que hasta entonces era muy poco habitual. Para entender todo eso hay que volver hasta el año 1998, hay que ponerse en situación. Y sí, efectivamente, El milagro de Petinto cumplió el año pasado un cuarto de siglo, 25 años ya. Qué viejos somos. Sobre todo los hijos de Fesser, porque a él lo motiva su propia paternidad, ¿no? Ese niño que era un bebé cuando Fesser rueda la película, pues ya será un señor de 26 años por lo menos, y él escribe este guión junto a su hermano Guillermo Fesser, que igual algunos lo conocéis ahora por su labor como corresponsal en Estados Unidos de varios medios. Entonces era el más conocido de los dos hermanos porque formaba parte del dúo cómico Goma Espuma, junto a Juan Luis Cano. Y el humor de Goma Espuma se parece mucho al que va a llevar el pequeño, al que va a llevar Javier a sus películas. Javier Fesser se había licenciado en Ciencias de la Imagen y sus comienzos realmente en el audiovisual son en el mercado publicitario. Todo cambia cuando, a mitad de los 90, teniendo ya cierta experiencia, él decide hacer algunos cortometrajes que llaman mucho la atención. Sí, son El secreto de la trompeta y Aquel ritmillo, dos cortometrajes que Películas Pendleton además tiene disponibles en abierto y que recomendamos mucho, y que ya marcarían el tipo de comedia absurda que le gustaba a Fesser para sus historias y distintos elementos que recuperaría también para El milagro de Petinto. ¿Cómo se llama el primer corto? El secreto de la trompeta. Bien. Lo he dicho bien. De hecho, estos dos cortos son importantes porque se trae a Milagro de Petinto no solo esos recursos que ya estamos diciendo, sino también a sus actores, ¿no? Para empezar, y es el caso más
Más evidente a su protagonista, Luis Ciges, que ya protagonizaba aquel ritmillo y al que le da uno de sus pocos papeles principales en cine a sus 76 años, ¿no? Pero es que además es que Ciges es perfecto para el tipo de papel que le da Fesser en esta película, porque le va mucho al estilo de humor entre lo absurdo y lo inocente, luego lo comentaremos un poco más, de personaje de cómic, que luego sería mucho para lo que marcaría el estilo de Fesser, ¿no? Su marca de la casa. ¿Has dicho mi casa? Medidor telemétrico Mi Casa. Ya verás qué medidor más bueno. Es marca Mi Casa. Español 100%. Luego está también el ACME, que dicen que si no sé qué, que si no sé cuánto. Hombre, el ACME americano, hombre. ¡Exactamente! Pero que falla más que cualquier otra cosa. Ahí lo hemos escuchado, el rótulo sonoro de los artefactos marca Mi Casa, que usa el personaje de Usillos, el chapuzas a domicilio que interpreta Humphrey Topera. Mejor nombre artístico de la historia. Totalmente, el personaje Humphrey Topera usa objetos Mi Casa para sus investigaciones sobre extraterrestres. Y ahí hay un juego evidente y explícito con la marca ACME, que también se menciona varias veces, de los dibujos de los Looney Tunes, el coyote del correcaminos, ¿no? Pero también, como sabrá, el que haya jugado al fútbol en alguna plazoleta de barrio desde finales de los 70 en adelante, a una conocida marca de balones también, ¿no? Y a Pepe Gotera y Otilio de los TVOs de Bruguera. Sí, el melón Bruguera, que sé que estás deseando abrirlo, lo dejamos un poco para más adelante, pero lo que es importante entender de todas estas mini pinceladas que ya hemos soltado de la película es como en todos los personajes, como en los cortos anteriores de Fesser y en ese compartido universo que tienen los hermanos, conviven todas esas facetas, ¿no? El humor absurdo, un poco negro y estrambótico, pero con siempre esa parte más tierna, ¿no? Las referencias a la cultura popular en un sentido muy amplio y también a ese mundo infantil, ¿no? A esas referencias de la niñez que se ven sobre todo en la primera parte de la película, que comparten, ¿no? Estos hermanos, pero también gran parte de los niños nacidos en los años 60 en España, que van desde esos tebeos de Francisco Ibáñez a la religión, el fútbol, las referencias al nodo, los numerosos juguetes, ¿no? Que aparecen en la película, pero antes de meternos en eso... ¿Una partidita de cartas? ¿Qué? ¿Hemos ligado jugadita? Bueno. Pues nada. Abuelo, abuela, padre, madre y niñita. Familia de esquimales. No te emociones. Chino, china, chinito, negro, negrito. Full de negros chinos. Venga, levantando el campamento. Que la momia ya debe tener lista la paella. Esta es una de las escenas más recordadas del Milagro de Petinto, que está llena de frases míticas que luego vamos a ir repasando, pero vamos a dar un poquito más de contexto sobre lo que es esta película. El Milagro de Petinto, cuando se estrenó, consiguió 1.100.000 espectadores y el equivalente de la época a algo más de 4 millones de euros actuales de recaudación. No es un mal resultado, ni mucho menos, pero no fue tan espectacular como nos suena para primer largo ahora mismo. Fesser solo ha firmado en ese momento 2 cortos de ficción, pero ya tiene, como hemos dicho, una carrera en publicidad y tiene 34 años cuando se estrena la película. Es muy importante decir que la película la produce Luis Manso, que es amigo y fiel socio de Fesser y que será fundamental, ¿no? Para ir desarrollando y para darle las posibilidades a Fesser y a su universo loco e imaginativo de poder realizarse, ¿no? Manso y Fesser fundaron en 1992 la productora Películas Pendleton, que ya he mencionado antes y que su canal de YouTube es muy recomendable, que primero se especializó en publicidad y luego ha estado más de 25 años en activo y que ha llegado hasta el día de hoy con películas como Campeones o La vida de Brian Aitor, ¿no? Todas las películas de Fesser han salido de esa fábrica, ¿no? Incluyendo todos esos cortos, que es una fábrica que yo creo que el formato corto les gusta mucho y que luego no han dejado de cultivar, ¿no? Durante todo este tiempo. Es muy interesante que tengan ese gusto por el corto porque tanto Manso como Fesser, cuando les han preguntado, siempre han dicho que la escuela de la publicidad tiene mucho que ver con la estética que ellos han desarrollado luego, ¿no? En concreto la del Milagro de Petinto y sobre todo el atrevimiento técnico al que ellos llegan para ese momento, ¿no? Ahora es que nos parece muy normal ese despliegue de efectos digitales, pero entonces no lo era para nada. Y la falta de complejos que van a tener al utilizarlos, ¿no? A nivel de premios no les va a ir nada mal. Y de hecho se van a llevar, como es bastante lógico, el Goya a mejores efectos especiales. Y Fesser estará nominado, no lo va a ganar, pero estará nominado a Dirección Nobel. ¿Sabes quién gana el Goya a Dirección Nobel ese año, Arturo?
Pues a ver, el Goya de 1999, que son los de La niña de tus ojos, Santiago Segura. Efectivamente, fue Santiago Segura por Torrente, El brazo tonto de la ley. La primera, la buena. Fíjate que hablamos de que si el cine español ha tenido etapas en las que se hacía menos género, estaba más denostado, pero solo 3 años antes se había estrenado El día de la bestia, de Alex de la Iglesia, que de hecho hasta ese momento Santiago Segura es conocido como actor, no como director todavía. Es verdad que los grandes reconocimientos se los llevan en aquel momento, miráis los Goyas de antes y de después, pues son para Trueba, para Saura, León de Aranoa o José Luis García, que también ese año va a estar nominado con El abuelo, pero... Ojo, compite por mejor película Abre los ojos de Amenábar, que era una mezcla de thriller psicológico y ciencia ficción, ¿no? Sí, además muy poquito después iba a estrenar también El corazón del guerrero, de Daniel Monzón. Y digamos que El milagro de Petinto se inserta, digamos, en estas nuevas formas que va introduciendo el cine español en los 90 y de esta nueva generación de directores que tienen referentes muy distintos, ¿no? Y ahí es muy importante porque no surge de la nada la película. Claro, mira que son, en realidad, todas estas películas que hemos dicho no se parecen entre sí necesariamente. Si acaso tienen en común la comedia, a lo mejor algunas de ellas, pero tanto Santiago Segura como Alex de la Iglesia como Fesser lo que están haciendo, y Daniel Monzón, ¿no? En la que decíamos antes del corazón del guerrero, es españolizar de una forma u otra, casi siempre a través de la parodia, la cultura pop de Estados Unidos con la que se han criado ellos, que es la que les gusta, ¿no? También son títulos que se salen del tradicional drama social intimista o el drama histórico ambientado a veces en la Guerra Civil o en la Transición, que igual eran más comunes en aquella época por circunstancias temporales, creo yo, ¿no? Pero que incluso, bueno, lo que mencionábamos antes, ¿no? Ya se están abriendo horizontes. No es que parece que cuando tratamos películas como Petinto son como excepciones. No, hay una corriente dentro del cine español de la época que es bastante coherente, ¿no? Quizá parece que hablamos como de películas excepcionales porque en este podcast es inevitable hablar de ovnis formidables. Tengo un ovni formidable, todo acero inoxidable. Tiene asientos de bolitas y 4 velocidades. Burrum, 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 burrum. Ovni coupé y con 2 puertas. Cuenta con radio moderna, completamente instalada, lleva frenos de zapata. Burrum, 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 burrum. Llevamos un rato y no sé si deberíamos contar un poco de qué va la película, que no lo hemos hecho. Sí, vale, no es tan fácil como parece, pero vamos a intentarlo. Petinto, interpretado por Luis Ciges, es el heredero de una fábrica de obleas y está casado con Olivia, su amor de la infancia, que es una mujer ciega, y el mayor deseo de este matrimonio es ser padres, tener una gran familia numerosa. Efectivamente, dado la profesión del protagonista, va a haber muchos chistes con repartir hostias, pero la broma más conocida de la película es la del método perfecto para tener 8 o 9 hijos, por lo menos. Anda, que si pudiera yo tener 8 hijos para que me echaran una mano. Oiga, ¿qué le iba a decir? ¿Por qué no me dice el truco? Pues ya sabe, tralarí, tralarí. ¡Qué gracioso! No puede ser de otra manera. Tralarí, tralarí. ¡Ay, tralarí, tralarí! No envejece, no envejece. Bueno, digamos que Petinto y Olivia no aciertan con la mejor forma de concebir hijos, pero acaban adoptando a 2 extraterrestres extraviados a los que confunden con niños porque son muy bajitos. No es nada problemático que los interpreten 2 actores de talla baja. Uno es el mítico Emilio Gavira, que también haría de rompetechos en La gran aventura de Mortadelo y Filemón. De hecho, va a ser un actor bastante habitual de las películas de Fesser, un muy conocido actor de teatro, que también es barítono. Y el otro extraterrestre lo interpretará Javier Ayer, que debutó en la interpretación con esta película y luego tuvo una carrera como actor cómico y de voz, también en programas infantiles. Tristemente, nos dejó en el año 2018, con apenas 40 y pocos años. Y a estos 2 hijos adoptivos tan particulares se les unirá el que Petinto pide por correo a una ONG que trabaja con niños de África que se mueren de hambre. Otra broma nada problemática. Solo que el que llega no es el joven Petinto, mandinga previsto, sino Joselito, que aunque se llame así es un enfermo mental escapado de un sanatorio al otro lado del telón de acero y que viaja siempre acompañado de una bombona de butano. Petinto lo reconoce como propio porque cumple estas 3 condiciones.
Desde hace muchas generaciones, un petinto se ha distinguido por 3 cualidades que le hacen inconfundible en cualquier lugar del mundo. Un petinto siempre mira hacia arriba, con optimismo. A un petinto la elegancia se le reconoce donde quiera que vaya. Informal, sí, pero elegante. Y sobre todo, un petinto siempre lleva su propia energía. Sin olvidar que a un petinto le gusta echarse azúcar en el café hasta que haga isla. Pero padre, es que a mí me da que va a ser ciega. Pero vamos a ver. ¿Tú la quieres? A Joselito lo interpreta Pablo Pinedo, quizá en su papel más conocido. Es otro actor de comedia con formación teatral que ha sido colaborador habitual de Fesser para otros cortos o incluso en publicidad, y es una cara secundaria habitual en algunos títulos del cine religioso o de inspiración cristiana español del que hemos hablado aquí alguna vez. Fíjate que ese giro en alguien que ha trabajado con Fesser no me lo esperaba, la verdad. Del argumento no vamos a desvelar más, quizá por no hacer spoiler, ¿no? En la película habrá giros cómicos muy exagerados, chistes que ya eran políticamente incorrectos entonces, ciencia ficción, aunque siempre desde un punto de vista humorístico. Y en ese reparto, ¿no? que es tan coral en el fondo, está también Silvia Casanova, que interpreta a Olivia, como ya hemos dicho, la mujer del protagonista, que es una veterana actriz cómica con mucha experiencia en cine, series y teatros. Y luego tienen otros papelitos más pequeños, casi cameos, Eduardo Gómez, Pepe Villuela al principio o Tomás Sáez, ¿no? Pero antes hemos apuntado algún detalle sobre la vida del protagonista, que es Luis Ciges, ¿no? Que es esa figura tan mítica del cine español. Fijaos qué trayectoria tenía Ciges, que era el eterno secundario, ¿no? Fallece en 2002, o sea, muy poco después de que se estrene esta película, y es un actor que ha estado en cientos de series y películas. No es una exageración, él tiene como más de 150 películas en su carrera, casi 200 creo de hecho, pero con muy pocos protagonistas. Por no serlo, no fue protagonista ni de su centenario, porque lo tenía en 2021 y coincidía con los de Fernando Fernán Gómez y Luis García Berlanga, que además va a ser un director que contó muchísimo con él. ¿Sabes de qué se conocían Berlanga y Ciges? De la División Azul. Me llevaron al frente ya de Leningrado y allí mismo se apiadó el capitán y me dijo: Alex, tú te vas enseguida. Y dije, menos mal, porque esto ya está muy feo. Efectivamente, y este giro, si se me permite, sí es feseriano, ¿no? No sé si acabamos de inventar la palabra feseriano. Tanto Berlanga como Ciges eran hijos de dirigentes políticos republicanos que fueron fusilados durante la Guerra Civil. Lo podéis buscar. Fueron al frente del Este a lo que se llamaba limpiar expediente, y aunque siempre lo recordaban en clave de humor, como acabamos de escuchar, debió ser toda una experiencia. Para Berlanga, Luis Ciges haría uno de sus papeles más recordados, el de Segundo, el criado de los Leguineche en la trilogía nacional, ¿no? Que probablemente era su papel más conocido cuando hace El milagro de Petinto. En los 90 también había tenido un breve regreso a la popularidad, porque él siempre fue un secundario bastante conocido, como uno de los clientes habituales de Farmacia de Guardia, ¿vale? Hacía de Don Ricardo. Su otro gran protagonista, por así decirlo, es, en otra película también relativamente reciente en ese momento, Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda. Sí, no es casualidad, ¿no? Yo creo estos dos protagonistas para Luis Ciges, de dos películas con un humor absurdo muy, muy llamativo, ¿no? Una carrera intensa, pero sin excesos, la de Ciges, que transmite esa mezcla de sencillez y ingenuidad, de ese españolito de a pie que no sabe mucho del mundo, pero tampoco le desea mal a nadie, tan de personaje bruguera, ¿no? De comedia de otros tiempos a las que quiere hacer referencia Fesser en el milagro de Petinto de una forma muy clara, ¿no? Con ese hombre que no sabe realmente lo que le está, ni lo que le rodea, ni lo que le sucede, ni lo que hacen los demás, ¿no? Es una cosa muy loca lo de Petinto, que tiene esa afectación, pero también esa ausencia de ingenio, pero también de maldad, ¿no? Que no está tan lejos de la que hace para Cuerda o para Mercero, luego Ciges en Farmacia de Guardia, ¿no? A Ciges además le debemos una de esas frases que son para la historia del cine español. ¿A usted le había hablado Pepe de esta casa, padre? No, ¿qué va? ¿Y cómo se le ocurrió lo de Dostoyevsky? Pues no lo sé, hijo, la verdad. Pero mira, gracias a esa tontería vamos a dormir bajo techado. ¿Qué te parece? Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? ¿Pero qué guarrado está usted pensando, padre? Déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh? Hace tiempo que no me hablas de Dostoyevsky, Tena. Es verdad, pero te puedo seguir hablando de Javier Fesser, que es muy consciente del casting que está haciendo
ese surrealismo cotidiano que quiere imprimirle a la historia del Milagro de Petinto, que es un poco su forma de adaptar, de reciclar, ¿no? a su generación y a sus referentes, esos Berlanga y esos Cuerda, ¿no? A los nacidos en los 60 y los 70, que ya tienen referentes internacionales, y hemos hablado antes de los cineastas que lideran esa generación, y podríamos añadir, lo hemos citado un poco, pero Amenábar, incluso Coixet en otras claves, ¿no? Y aunque conservan todas referentes, ¿no? de esa infancia en el franquismo y que hayan vivido su vida adulta en democracia, y ya se estaban abriendo paso, ¿no? Toda esa generación se abría camino, y Fesser era uno de los que era capaz de hacer referencia a la generación anterior de una forma bastante elegante, podríamos decir. Sí, sí. La película, como decíamos, no es un mega éxito, no le va mal, ¿eh? Es un buen resultado en taquilla, pero no es que sea un mega éxito, pero sobre todo va a tener una gran influencia en la misma escuela que la tuvo Amanece, que no es poco, ¿no? Por ejemplo, vía Videoclub, que en los 90 están en su apogeo, ¿no? Los 90 primeros 2000. También vía Boca a Boca, y luego vía Los Chascarrillos, ¿no? El Papi Papito, el Poqué Poqué o el Traslarí Traslarí, que no, como decíamos, no caduca, se convierten en bromas compartidas por la gente que ha visto el Milagro de Petinto. Vale, sí, hay chistes machistas, racistas, todos los chistes que se os ocurran, pero insistimos, esto ya era políticamente incorrecto entonces, y además son tan dentro del absurdo absoluto que domina la película que es imposible leerlos de forma ofensiva, ¿no? Sí, yo creo que pertenecen todos a un universo que es tan fuera de la realidad que no puedes vincularlo a cosas muy reales ni te puedes ofender con una película como El Milagro de Petinto, ¿no? De hecho, escuchándola y estando en ese mundo, de repente escuchas este discurso de Luis Ciques y te puedes quedar tan pancho. Y quiero que sepas, hijo mío, que a partir de ahora la vida no va a ser tan fácil como lo ha sido aquí. Porque, Panchito, hijo, hay algo que tarde o temprano debías saber. Y quiero ser yo quien te lo diga. Panchito, hijo, tú eres negro. Pero no debes avergonzarte. Negros eran los hombres de Cromañón, los egipcios, los indios, los pueblos de Arabia. Negros los cántabros de Tez Morena, que tanto lucharon por su independencia. Negros de pelo crespo, los asirios, los persas, Antonio Machín, los vikingos del norte y los zares de Rusia. ¡Qué bonito! No. Bueno, también es verdad que la reacción positiva al Milagro de Petinto, también dentro de ese estilo más tierno, es que se estrena al mismo tiempo que Torrente, a la que le llovieron guantazos por soez y de mal gusto ya en la época, y esta que es una expresión que ya se ha perdido y no se vio de una forma como si fuera una película tan bestia, digamos, como lo fue quizás Torrente en su momento, que causó más impresión, ¿no? por esa parte. Y en cuanto a esa influencia de la película que mencionabas, el productor Luis Manso contó una anécdota en 2018 que poco después del estreno de la película, un equipo de científicos españoles hizo unas pruebas en Río Tinto, en Huelva, para probar vehículos que iban a ir en las misiones a Marte de la NASA, que también aparece en la película. ¿Sabes cómo se llamó uno de aquellos robots? Petinto. Efectivamente, Petinto. ¿Te dejo hablar de Bruguera entonces? Venga, pero porque ahora viene a cuento. El legado del Milagro de Petinto es que, en aquel momento, el primero de los 2000, van a empezar las adaptaciones de cómics de Marvel, por ejemplo, ¿no? X-Men, la película primera de Bryan Singer es del año 2000. Se pone de moda llevar TVOs a la pantalla, y cuando se plantea hacer una película en imagen real de Mortadelo y Filemón con actores, no de dibujos animados, pues no hay dudas, el encargado tiene que ser Javier Fesser, ¿no? El Milagro de Petinto ya es puro Mortadelo. Él ha demostrado un dominio de los efectos digitales que no tiene nadie en ese momento, y es la única forma de llevarlo de forma, fíjate, creíble, ¿no? Es Mortadelo, no tiene por qué ser creíble, pero bueno, que dé el pego, ¿no? La caricatura, el tipo de chistes, los personajes histriónicos y absurdos, los gags, porque al final Petinto también es mucho de trompadas, ¿no? De golpes imposibles. Y sí, los chistes racistas, ¿no? Así como el que no quiere la cosa. Sí, pero es la estética, ¿no? Es crear ese mundo, ese mundo de elasticidad que crea Fesser, ¿no? Que consigue deformar los rasgos de los personajes, usar el físico y los efectos digitales para exagerarlos, jugar con ellos continuamente. Y además es como esa idea que yo creo que también viene mucho del TVO, que es de seguir sorprendiendo en la siguiente página. Una de las cosas que mejor hace El Milagro de Petinto es de que
en la siguiente escena siempre hay algo que va a hacer algo un poquito quizás más burro que el anterior, ¿no? O sea, esa idea de seguir añadiendo, de la acumulación de elementos que va añadiendo la película. Y yo creo que lo que se apunta en El milagro de Pretinto, luego en La gran aventura de Mortadelo y Filemón, en el año 2003, se afila, ¿no? Para hacer ese homenaje al mundo de Ibáñez que también combina con el de Fesser, ¿no? Allí se va a llevar Fesser a Pepe Villuela, que ya era un cómico conocido y que aquí hace un pequeño papel, como hemos dicho, como Filemón, y el descubrimiento de Benito Pocino, como Mortadelo también, otro acierto de casting, y luego encontrar ese amateur que da el papel perfecto, ¿no? Como fue Javier Aller en Milagro de Pretinto y luego también en La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Mira, vamos a llevarlo bien, ¿eh? ¡Elton! El xilofón, el xilofón. Ale, el xilofón. ¿Qué es el xilofón? Ahí, muy bien. Muévete, aquí. ¡Hola, hola, super! Podemos hablarlo, ¿eh? ¡Elton! ¿Qué huevos hay que echarle para llamarle Elton a la cara? ¿Pero qué pasa? ¿Que no se llama Elton? ¿Qué cara? Elton es la abreviatura de tonto de huevos. No hay cosa que más le cabrá la hostia parda esta. ¿Qué te pasa conmigo? No he dicho algo que te haya molestado, ¿eh? ¡Elton! ¿Te traumatizo con un dato sobre Benito Pocino? A mí no me vas a traumatizar porque ya me sé el dato que quieres dar, pero me da un poco de miedo por los oyentes. No puede ser peor que sacar un full de negros chinos. Claro que puede, venga, lo digo yo. En el año 2016, Benito Pocino rodó un corto que se llama El sulfato anatómico, que es una parodia pornográfica de las aventuras de Mortadelo y Filemón, con Dionisio Rodríguez, el Dioni, como Filemón. Aunque Cano se haga el gracioso, ni él ni yo hemos sido capaces de verlo, pero Pocino tiene el dudoso honor de ser uno de los pocos actores en la historia del cine español que ha interpretado un mismo papel en su versión película familiar y en su versión pornográfica. Y eso es el legado de Pretinto también. La carrera de Javier Fesser, sobre todo, se debe al éxito de esta película y a la posterior de Mortadelo y Filemón, que fue un enorme éxito de taquilla. Es uno de los directores más premiados en los Goya, además. Tiene mejor cortometraje de ficción de 1994 por Aquel ritmillo que ya hemos mencionado. Y 2 veces ha ganado mejor película. Una con Camino, una película totalmente diferente que podríamos decir que es la película menos Fesser de Fesser, por la que también se llevó mejor dirección. Y otra con Campeones en 2019 que consiguió, digamos, la hipercuadratura del círculo, que es conseguir ser la película más taquillera del año en el cine español y conseguir el Goya a la mejor película. Y ojo con esto, que eso quiere decir que ambas se estrenan en 2008 y en 2018. Es decir, hablamos de Camino y Campeones. Es decir, en aniversarios redondos de Pretinto, 10 y 20 años después. Eso quiere decir que en 2028 toca estreno y en 2029 arrasa en los Goya. Totalmente. Y bueno, ibas a decir algo más de Bruguera, ¿no? En realidad era por enlazar con Mi casa. Detector de extraterrestres, Mi casa. Porque el mundo de Pretinto, por confesión propia, esto hemos empezado hablando de ello, ¿no? Es el compartido de los hermanos Fesser, ¿no? De Guillermo y de Javier, con su padre, con Alberto Fesser, que aparece en la película. Es el señor Peláez, el padre de la familia numerosa que sale en el Nu-Do, ¿no? La parodia del nodo, y que adopta al final de la película a José Ramón, el marcianito, el papel de Javier Aller. Hemos mencionado a los Peláez, son estos. Noticias de alcance. El joven discapacitado que apareció abandonado en la comarcal 215 asegurando provenir de un platillo volador y que ha mantenido en vilo a las autoridades locales, por fin vuelve a sonreír. La semana pasada fue trasladado a la Basílica de San Jorge, donde fue bautizado con el nombre cristiano de Alberto Maite. Sus nuevos padres, los señores de Peláez, posaron gustosos a la salida del templo una vez concluida la ceremonia. Amado hermano, en el pecho yo llevo una flor. Usted ha sentido a mi vida y le felicito por ello con todo mi corazón. De hecho, Peláez es una creación de Alberto Fesser. Era un explorador que él se había inventado y le contaba en los cuentos a sus hijos de pequeños. Esto lo ha contado muchas veces Javier Fesser y también Guillermo. Y de hecho, Peláez ha inspirado a algún personaje de Goma Espuma. Es ese mundo compartido, ese mundo doméstico de la familia Fesser, del que también surge Cándida, la película de 2006 que dirige, en este caso Guillermo, sobre Cándida Villar, que era la asistenta de la familia,
que cuenta su propia vida y se interpreta a sí misma ficcionada, ¿no? Y de ahí sale un universo cinematográfico completo, tan vasto, tan absurdo, pero tan representativo de lo que ha sido el cine español los últimos años. No hay comentario de clase aquí. Me lo he pensado con Cándida Villar, pero si has dirigido Mortadelo y si eres el hermano de Javier Fesser, se te perdona hasta que Peláez, el de Goma Espuma, fuese gitano y hablase como en un chiste de Arévalo. Por eso no hacen el personaje hace tiempo. Sí, vale, recuerdo desbloqueado. Mejor volvemos al Milagro de Petinto, cuyo legado también es ella misma, ¿no? Como película de culto. Porque es que no es que vuelva por el Día del Padre, es que en realidad el Milagro de Petinto nunca se ha ido. Como hemos dicho, la película siempre ha sido un continuo, un eterno retorno para un par de generaciones de españoles, tanto espectadores como directores, que también se han hecho y rehecho en la película, que lo han tenido como referente. Y Fesser nunca se ha separado de ese humor entre el costumbrismo y el absurdo que llega hasta Campeones o hasta Historias Lamentables de 2010. Qué gran Filemón sería Chani Martín. Totalmente. Pero es que además, si despezamos un poco algunas tramas de Petinto... España vacía con su falta de infraestructuras, la crisis demográfica. Exacto. Y mira que es evidente que la intención de Fesser, aunque tenga su punto de vista sociológico, y ahí está ese libro que lee Pablo Pinedo en la película de España es así, es cualquier cosa menos de análisis político, ¿no? Pero por lo que sea, ahí se cristalizan una serie de temas que se arrastran del franquismo y que llegan hasta hoy, ¿no? Sí, además a la herencia franquista cultural o sociológica, como la queramos llamar, se le atiza fuerte y flojo aquí y en La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Pero toda esa parte de la gran familia, ¿no? De como esa idea de tener una familia numerosa, sigue siendo un debate actual, solo que a la inversa, ¿no? Ahora como que la gente no tiene niños, y hablar de las infraestructuras, bueno, el tren, ¿no? Bueno, ¿has probado a ir a Extremadura en tren, Arturo? Bueno, todavía no pasan cada 25 años como el expreso pendular del norte. Pero mira, es verdad que el Milagro de Petinto también se adelanta al Ministerio del Tiempo y es capaz de cambiar los acontecimientos para mejor y darle la posibilidad a ese niño grande de poderle darle un beso a su madre, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí este recuerdo al Milagro de Petinto, recomendándoos que volváis a ver esta película, que es uno de los clásicos del cine español, porque si han pasado 26 años, ya podemos considerarlo todo un clásico. Y lo dejamos para este Día del Padre, recordando que la familia es la familia, aunque no haga isla con el azúcar en el café, y que podéis disfrutar del Milagro de Petinto en Flixolé. Paseando con papá, papá, paseando con papá. Hoy tú me has visto cruzar, dando el brazo a papá al salir de paseo. Paseando con papá, papá, paseando con papá. Yo, aunque voy con papá, he podido observar que me ronda el amor. Más los chicos que van tras de mí esperan alguna ocasión y a solas me puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos, pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, paseando con papá, papá, paseando con papá. Ay, más yo sé que papá comprensivo será si tú me quieres de verdad. Da du durara, da du durara, du 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 du. De mí esperan alguna ocasión y a solas me puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos, pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, papá. Ay, más yo sé que papá comprensivo será si tú me quieres ver.